Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Un saludo muy especial para todos ustedes quienes están conectados allí con nosotros en esta tarde. Quiero invitarlos a que, continuando en esta tónica de meditación y contemplación de los dones, seamos nosotros de verdad aquellos hijos de Dios dispuestos siempre para que, abriendo nuestro corazón a la palabra divina, para que exponiendo todo nuestro ser, para que nuestro Padre Celestial nos conforte y nos dé esa gracia especial del Espíritu Santo, podamos, adhiriéndonos a Él, ser capaces de verdad de dar el paso firme, decidido siempre hacia este encuentro con el Señor. Quiero invitarlos a que, aunque ya lo sé que lo hemos hecho, aunque hemos estado en esta tónica especial de oración, veamos la asistencia del Espíritu Santo en este momento, para que al vivir el don del temor de Dios, podamos de verdad disponernos mucho más para entrar en tónica de meditación, de contemplación y sobre todo de la adhesión total para poder vivir plenamente este don del Espíritu. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra, haced descender sobre ellas todas vuestras bendiciones. Dadnos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y hacer que lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, queridos hermanos, cuando nosotros nos disponemos a la acción del Espíritu, suceden siempre cosas maravillosas en nuestra vida. Y hoy quiero invitarlos a que, meditando este don del Espíritu Santo, el temor de Dios, podamos nosotros de verdad ponerlo en práctica en nuestra vida. Siempre nos hace falta mucho más, siempre nos faltan pulir muchos detalles, siempre nos falta a nosotros esa total coherencia y adhesión al plan de Dios. Por eso, quiero invitarlos a que, contemplando este don, podamos, poniéndolo en práctica, hacer que nuestra vida sea mucho más coherente cada día. Voy a proponerles un texto de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, que Dios es amor. Y Dios ha declarado que nos ama, enviando a su Hijo único al mundo, tengamos vida por medio de él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección. Estamos seguros de que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, porque nos ha hecho partícipes de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Por nuestra parte, hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando, al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo, nos hace esperar confiados el día del juicio. Amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Amemos pues nosotros,
porque Dios nos amó primero. Quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un tanto extenso, pero quiero que este relato en verdad ilumine un poco nuestro caminar. Cuando buscaba un texto, aparecían muchos en relación a hablar lo que era el temor en sí, y sé que ya ustedes conocen algunos de estos relatos, pero quise profundizar en una experiencia distinta de lo que es el temor de Dios, y por eso busqué este relato que nos habla del amor en consonancia con lo que es la fe. Cuando hablamos nosotros del amor, de lo que es la fe, y ahora del temor de Dios, dirán ustedes, no, el Padre citó un texto que se contradice con lo que deberíamos ver. Pero resulta que no. La expresión que se usa allí de temor como tal aplica al miedo que nosotros muchas veces expresamos. Miedo y el temor de Dios son dos cosas distintas. El miedo como tal es esa sensación que tenemos nosotros de huir de algo que en verdad nos hace sentir en peligro, nos hace sentir alguna aversión, nos hace simplemente sentirnos a veces incómodos y preferimos huir con temor. Pero el temor de Dios al cual se refiere hoy este don como tal y al cual buscamos nosotros siempre tender, es a ese temor como ofensa ofensa a Dios o sentir esa sensación de ofender a Dios con nuestros actos. A eso es lo que tenemos que tender. Hacia allá tiene que apuntar un poco nuestra vida. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos propone hoy en sí la palabra. Fijémonos entonces en lo que nos propone. Amor dice que es totalmente distinto y contradictorio a lo que es el temor como miedo. Hablemoslo más bien. Amor contrario al miedo. Ahora bien, si la palabra de Dios nos ilumina de esta manera, tendríamos nosotros entonces en consonancia lo que es en verdad el amor en sí. Quise proponerla de esta manera porque resulta que a nosotros es más fácil que se nos predique en relación al miedo como tal. Y por eso yo, con todo el amor del mundo, quiero invitarlos a reconocer y pensar que muchas veces en las que se nos habla a nosotros del infierno mismo, que no se desliga de las predicaciones, y es necesario saber que existe y que puede condenarse un alma cuando se aleja de Dios. Eso es cierto. Que muchas veces se nos ha dicho a nosotros que tenemos que actuar de tal manera porque si no, Dios lo castiga, y se nos lo ha dicho y muchas veces he escuchado en cristianos esa realidad. Y se nos dice, Dios no castiga ni con palos ni con rejos, sino Dios busca la manera de castigarnos, y algunos dicen, donde más nos duele. Y eso lo escuchamos en muchos cristianos, en muchos católicos de nuestra iglesia. Te escuchamos nosotros testimonios que dicen, oiga, pórtese bien para que Dios no lo castigue. Pórtese bien para que Dios le conceda recompensa, para que Dios le conceda un premio. Y se nos queda entonces en esta dimensión de premio y castigo. Y creemos que Dios es un Dios conductista, que Dios es un Dios que o castiga o que premia. Y es una visión que tenemos nosotros que superar. Lamento decir, si alguno de pronto piensa de esta manera. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. Y así como nos presenta hoy la palabra, este mensaje, esta carta de San Juan, quiero invitarlos a que en verdad, así como nosotros de verdad sentimos y vivimos la misericordia de Dios, en verdad la sintamos en todos los ambientes de nuestra vida. Si a ustedes de pronto les han dicho o han escuchado algunos hermanos que dicen que el infierno y que nos vamos a condenar, y siempre con esa condena como tan de esa manera tan temerosa, tenemos que darnos cuenta que no es mucho mejor hacia el otro lado. Creo que en algún momento usé una experiencia de un papá castigador, de un papá que viene, recrimina y señala y siempre va a estar golpeando, maltratando, regañando a sus hijos, y los hijos hacen las cosas que el papá dice y cumplen con todo lo que el papá quiere, y el papá va a decir, mis hijos sí me obedecen, mis hijos sí acatan lo que yo les digo, y toca con mano dura para poder que en verdad ellos cambien y hagan caso de verdad.
Eso lo hacen los hijos, pero fíjense que actúan más por miedo que por verdadera convicción. Y se encuentran uno con testimonios de niños que dicen, mi papá me maltrató, mi papá me trató mal, o mi mamá me hizo esto, siempre fue una tortura vivir en mi casa durante toda mi infancia. Y escuché unos testimonios de esa manera, y no significa que deba faltar la disciplina en la casa, es distinto a lo que estoy proponiendo. Si cambia la situación y nos encontramos con un papá o con una mamá que en verdad trata de corregir, que tiene la disciplina, pero sabe cómo decirle a sus hijos también cómo deben hacer las cosas, nos encontramos nosotros con una dimensión totalmente distinta de un hijo que obedece, que acata, que hace las cosas y aprende a vivir en esa armonía, en ese total amor que le han ofrecido sus papás, que le han ofrecido en casa. Es de la misma manera como sucede con Dios. La visión que se siembra en nosotros del Dios que se nos ha predicado, la visión que crece en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, de ese Dios que se nos ha dado a conocer. Esa visión de Dios es la que yo quiero que tratemos de seguir purificando, no solamente para nosotros, porque ustedes han conocido directamente a través de la misericordia divina, y a través de la sangre preciosa de Cristo, manantial de amor, manantial de pureza, perfección y misericordia. Ustedes la han conocido, predíquenla con amor también a aquellos con quienes ustedes se encuentran. No hay nada más cansón que una cantaleta, y ustedes bien lo saben. Y yo quiero invitarlos a que ustedes en verdad prediquen con su vida el amor que han recibido de Dios. Prediquen de verdad con su vida el amor que el Señor ha manifestado en sus vidas. Ahora bien, dirán ustedes, el Padre nos está hablando entonces del amor. Pero resulta que sí, hacia allá apunta nuestra vida y nuestra reflexión cristiana. Más que miedo es amor. Y cuando actuamos por amor, nosotros en verdad vivimos y ponemos en práctica el temor de Dios. Puesto que si nosotros amamos, no quisiéramos ofender a Dios con nuestros actos. Si nosotros amamos en verdad, no quisiéramos atentar contra los mandatos que el Señor nos ha dejado. Y fijémonos, sencillo nos ha dejado el Señor un mandato claro. Amén. Simple y sencillo como eso. Si amamos, en verdad estamos haciendo que nuestra vida se convierta en un testimonio claro de la palabra de Dios. Si amamos, nosotros vamos a sentir de verdad esa sensación de que muchas veces cuando nosotros tal vez tengamos la tentación o tal vez hayamos caído en alguna tentación, nosotros sentimos el dolor porque ofendemos a Dios con nuestros actos, por muy mínimo que sea. Y la palabra de Dios nos deja en claro esta realidad. Fijémonos entonces que esta gran diferencia entre el temor y miedo se nos va despejando. Ya no es miedo simplemente porque eso nos vamos a recibir un castigo por nuestros actos, nos vamos a condenar totalmente por eso, sino que vamos a pensar que nuestros actos se deben orientar basados en la misericordia, basados en el amor que tenemos. Y que así, purificada verdaderamente nuestra mente, nuestro corazón, sabemos que muchas cosas que tal vez pudiéramos nosotros realizar van a ofender a Dios. Repito, ofenderán a Dios. Y a Dios no le gusta eso. Dios quiere que estemos siempre bien con Él. Dios quiere que estemos siempre bien con el prójimo. Dios quiere que estemos bien con nosotros mismos. Y esa dimensión del amor es la que hoy estamos invitados a fortalecer. Surgen en mi mente muchas cosas y muchos ejemplos que quisiera proponerles, pero quiero que pensemos en una realidad y quiero arriesgarme a algo un tanto, y sé que ustedes han conocido este relato. De pronto algunos un poco más expertos en la palabra puedan recordar la cita bíblica de Lucas capítulo 15. Se me olvidó ahora completar la cita. Versículos, ya le digo. Lucas 15, versículos 11 y siguientes. Parábola del hijo pródigo. Parábola del padre misericordioso. Parábola de los dos hijos y el padre bueno. Son los títulos que le han colocado, pero bueno, ustedes ya conocen el relato. Y fíjense en algo. El hijo llega, voy a tratar de comentarla simplemente. El hijo pide al padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. El padre, con amor, con bondad, simplemente se la da.
el hijo viaja, se desplaza hacia afuera, hacia el mundo como tal, y allí simplemente se gasta todo lo que el padre le ha dado. ¿Y se lo gasta en cosa buena? No, al contrario, se lo gasta en cosas que atentan totalmente contra él y que sabe que si el padre se viera viéndolo, lo van a ofender totalmente. El hijo recapacita, reconoce sus faltas y vuelve. Y cuando vuelve se encuentra con un papá que le dice, usted a qué viene por acá, usted no debería volver aquí, usted tendría que quedarse allá en lo que se buscó, para qué hizo esas cosas y ve que se hizo tanto daño estando también acá, ¿cierto? No, mentiras. Él se encontró con un papá que lo abrazó, con un papá que le brindó el amor y el cariño, con un papá que lo recibió nuevamente como su hijo, con un papá que le brindó nuevamente la dignidad que él había perdido por culpa del pecado. Y lo cito para que nos fijemos en algo. Si él tuviese un papá que lo condena, que lo juzga, que lo señala y que le hace sentir miedo, ni, perdón la expresión, ni por el chiras, dicen algunos, hubiera vuelto a la casa del padre. Pero sabía que su papá era un papá que le podría brindar al menos un poco de misericordia, a lo que él quería, al menos una pizca de misericordia y de bondad quería encontrarse. Y se encontró con una pizca, con un poco, con algo tan pequeño. No, se encontró totalmente con un papá que lo recibía con amor, con bondad y misericordia infinitos, porque el papá no se cansó simplemente de darle un abrazo, sino que le dio un anillo, le dio un vestido, le dio sandalias, le hizo fiesta y lo recibió porque lo había recuperado. Hoy nosotros, con esta reflexión en torno al temor de Dios, debemos seguir pensando que en nuestra vida tenemos nosotros que recuperar verdaderamente ese estado de gracia que tal vez el pecado nos ha hecho perder. Que fallamos en algunos momentos y en ocasiones, pero el Señor está atento siempre a recibirnos y que debemos mantenernos por el temor de Dios firmes en nuestro caminar. Porque sabemos que la mentira, por muy blanca que se intenten presentar en nosotros, es mentira. Y a Dios no le gusta la mentira porque rechazamos la verdad plena. Que aunque una palabra, por más mínima que sea en torno a una palabrota o una ofensa que intentemos dirigir a alguien, se convierte en un atentar contra la dignidad de mi hermano. Y si no amo a mi hermano a quien estoy viendo, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo. Si nosotros, por muy pequeña que sea la falta, nos distanciamos totalmente del amor de Dios, nosotros estamos haciendo que en nuestra vida simplemente se vayan presentando cosas que van a ir abriendo el camino totalmente contrario al horizonte de Cristo, al horizonte de Dios nuestro Padre. Y por eso quiero invitarlos entonces a que, en verdad, entrando en esta tónica de oración, sepamos hoy preguntarnos, ¿en verdad siento temor de ofender a Dios con mis actos? ¿En verdad estoy sintiendo que ofendo a Dios con mi vida? Siento que muchas veces le he fallado en mi caminar. ¿Cómo estoy sintiendo que vivo el temor de Dios? ¿Cómo estoy sintiendo que en verdad es este el don que garantiza que me mantenga firme en el caminar? Nos falta tal vez mucho, nos falta tal vez pulir muchas cosas. Y les he mencionado ciertos elementos, tal vez quedan un tanto sueltos, porque es una reflexión bastante compleja y sé que debe ser mucho más extensa, pero allí está también ese querer de ustedes, esa voluntad que van a seguir teniendo en sus vidas para seguir expresando y viviendo lo que el Señor nos propone hoy con esta reflexión. Ahondando en lo que es esta reflexión en torno a este don, quiero proponerles simplemente unas palabras que he escuchado y que me pareció interesante proponerles del Papa Francisco. El Papa Francisco nos ilumina al respecto de esto, dice que cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz y nos lleva a sentirnos tal como somos, es decir, pequeños, con esa actitud tan recomendada por Jesús en el Evangelio, de quien pone todas sus preocupaciones y expectativas en Dios y se siente envuelto y sostenido por su calor y su protección, precisamente como un niño con su papá.
Unido a lo que les decía hace un momento en torno a esa figura del papá, quiero que sigamos contemplando estas palabras del Papa Francisco. Y si comprendemos bien cómo el temor de Dios adquiere en nosotros sentido, comprendemos nosotros cómo esa forma de docilidad, de reconocimiento y de alabanza llena nuestro corazón de esperanza, puesto que ya no es solamente no es esa visión que tenemos del castigo para poder portarnos bien y no ser castigados, sino sentimos a un Dios que nos ama, nos protege y que sintiéndonos amados por Él, vamos en verdad a actuar coherentemente, porque con nuestros actos lo queremos agradar. Ustedes, papás, que aquí yo sé que ustedes tienen esa experiencia, ¿cómo se sienten cuando un hijo suyo llega con buenas calificaciones a la casa? ¿Cómo se sienten cuando ustedes van a la entrega de boletines, a la entrega de informes de notas y les dicen en el colegio, oiga, su hijo en verdad ha sido de los mejores de la clase, ocupó el primer puesto, ocupó el segundo puesto, o está dentro de los 5 primeros? Y ustedes la alegría que sienten es buena. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice, oiga, qué niño tan amable tiene usted? Oiga, qué hijo tan bueno tiene usted y cómo se siente de verdad que su hijo ha sido bien educado en la casa? Eso para ustedes los llena de orgullo. Hacia allá apunta un tanto el temor de Dios, porque si nosotros amamos, actuaremos en la medida del amor. Y si amamos a Dios, no queremos ofenderlo. Y si amamos a Dios, qué bueno que Dios escuche que cuando nos presenten y digan allá, oiga, mire, Luis, José, Antonio, María, Jimena, en fin, el nombre que sea que nos llamen acá por el nombre y digan, mire, Dios, él se comportó bien durante su vida. Él se comportó bien, auténticamente, e hizo todo lo posible por ser verdaderamente cumplidor de los mandamientos de la ley. Él se caracterizó por hacer obras de misericordia en la vida. Él se caracterizó siempre por ser un ejemplo de alegría. Él fue testimonio a pesar de las adversidades y se mantuvo firme en la fe. Él fue obediente a lo que la iglesia proponía siempre y nunca desagradó a nadie ni a la iglesia, no desagradó ni a sus papás, siempre se mantuvo obediente y obediente en la fe, obediente enteramente con su vida. Qué bueno que Dios se encuentre con esas expresiones cuando nos presenten a nosotros al final de nuestra existencia y pasemos a la vida eterna. Y diga Dios, qué bien, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. No porque sea el premio por nuestros actos solamente, sino porque Dios en verdad quiere compartir la forma en la cual nosotros hemos actuado y quiere compartir con nosotros porque somos dignos hijos suyos. Quiere compartir y estar con nosotros porque en verdad hemos logrado mantenernos firmes en el seguimiento suyo. Hemos logrado mantenernos siempre firmes a lo que nos ha propuesto en su palabra. Y qué bueno, hermanos, que nosotros seamos de verdad así, dispuestos, verdaderos hijos de Dios, cumplidores de su palabra. Si nosotros en esta realidad, nuestra realidad, nuestro día a día, nos comportamos así como el Señor nos propone y nos proponemos hacer eso que el Señor nos ha dispuesto a través de los dones que nos ha concedido, poder nosotros decir que nos esforzamos al menos por cumplirlos, vamos a permitirnos de verdad alcanzar eso que el Señor mismo nos propone con su palabra. Si Dios nos ha propuesto todo esto, si Dios nos ha invitado a la reflexión, es porque Dios nos concede la facultad de poder vivirlo. No es algo que nosotros simplemente lo hagamos por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo. Recordemos, es un don de Dios, no es algo que nosotros nos hayamos construido, es algo que Dios nos ha regalado, es algo que Dios nos ofrece, y no solamente como un regalo que destapamos, lo aprovechamos, nos lo ponemos y pum, digo, ya tengo temor de Dios. No, Dios nos propone los métodos y las maneras más correctas y más posibles para ponerlo en práctica. Dios nos propone a nosotros todos los medios posibles para crecer en el temor de Dios. Entonces, si nosotros en verdad vamos a aceptar los dones del Espíritu Santo, son 7 dones.
No son solamente dos los que más me gustan, o no solamente el que más me gusta. No escojo solo sabiduría, no escojo solo entendimiento, no escojo solo ciencia. Dios nos dispensa de todos los dones y nosotros somos quienes alimentamos para construirlo mucho más. Aquí está lo interesante. El Papa Francisco, en esta reflexión de la cual cité hace un momento, nos dice que el don del temor de Dios posiblemente sea el último de los dones que se menciona, pero siempre tiene que estar presente en la vivencia de cada uno de los demás. Si pensamos bien, el temor de Dios se convierte en importante. El temor de Dios sigue siendo para nosotros principal, y no porque sea el más por encima de los otros, sino porque a ese, yo diría, me arriesgo a decirlo, tendríamos que trabajarlo un poco más. Porque tenemos una tentación constante que nos intenta apartar de Dios. Tenemos una tentación constante a dejar a Dios tal vez de lado. Tenemos una tentación constante a poder nosotros aplazar las situaciones que nos van a relacionar con Dios. Y el temor de Dios garantiza que nosotros actuemos siempre, siempre conforme a lo que el Señor nos ha propuesto. Por eso, aunque un poco difícil, aunque un poco complicado, pero es el momento oportuno para que en verdad nos abramos a ponerlo en práctica. Hay un poema que a mí me gusta mucho y que quiero proponerles para una meditación sencilla ahora en este momento. Si ustedes se dan cuenta, el temor de Dios nos está poniendo en esa consonancia de amor, temor o miedo. Y nosotros no actuamos por miedo obedeciendo a Dios, que nos quede claro. Nosotros tememos a Dios porque no queremos ofenderlo con malas acciones. Y por eso vivimos y ponemos en práctica el amor siempre para poder, amando al prójimo, agradar a Dios. Para poder, amándonos a nosotros, agradar a Dios. Para poder glorificar a Dios siempre con nuestra vida. Y por eso, este poema que insisto siempre, y me gusta, qué pena, me gusta repetirlo mucho, porque en verdad reúne elementos que yo sé que iluminarán esta reflexión. Por eso, en consonancia con el temor de Dios, vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia de seguir meditando sus dones, seguir meditando sus frutos y seguir meditando la acción del Espíritu en nuestro corazón. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Que sea el Señor así que nos siga iluminando. Y para proponerle también una reflexión continua al respecto de la palabra del Señor, quiero que ustedes sepan meditar mucho más lo que el Señor nos propone con estos textos de San Pablo. San Pablo es un apóstol que ilumina mucho nuestro caminar y nos ha propuesto a nosotros un caminar en torno a una doctrina muy fiel a lo que Jesús nos ha propuesto en sus evangelios, pero a una doctrina que tiende a de verdad a aferrarse al estilo de vida nuestro. Una doctrina muy humana, y por eso quiero citarles este relato para cerrar esta reflexión. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien salva. ¿Quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, más aún resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros.
¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Por eso, hermanos, no tengan miedo a vivir este estilo de vida en Cristo. No tengan miedo a vivir en la alegría del Espíritu de Dios. No tengan miedo de adentrarse en el amor profundo a nuestro Padre Celestial. Dios nos ama y nosotros lo amamos profundamente. Dios nos ama y nosotros lo amamos amando a nuestro prójimo. Dios nos ama y nosotros correspondemos a ese amor actuando conforme a su palabra. No tengamos miedo del amor de Dios. No tengamos miedo a corresponderle a lo que el Señor nos ha ofrecido. Que el temor que le tengamos sea fruto del amor que sentimos en verdad en el corazón. Que el temor de Dios sea el don que nos haga permanecer firmes y fieles en el seguimiento a Cristo nuestro Señor. Que la sangre preciosa nos fortalezca. Que la sangre preciosa lave todo el miedo y el terror que podamos llegar a sentir de la condena eterna, para que no nos fijemos en ser condenados, sino que el horizonte de nuestra vida sea siempre la salvación eterna y el amor que podemos vivir cada día. Queridos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos y que a través de ustedes, a través de su vivencia y de su testimonio de fe, el Señor bendiga también a sus familias. Un abrazo en el Señor y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.